Hola, soy Carlos Peña. Es de análisis que en los mercados financieros escuchemos frecuentemente los términos de toro y oso para indicarnos cómo es la dirección de la tendencia económica de los mercados en un determinado tiempo. Si el periodo a largo plazo es alcista, se llama temporada de toros. Si es bajista, se les denomina temporada de osos. Pero, ¿qué pasa en la temporada de osos? ¿Es mala para la economía mundial? Según analistas, la respuesta es sí, ya que podría ocasionar una recesión mundial. De hecho, las grandes instituciones financieras y bancas ya están tomando medidas ante este panorama. Todo dependerá de los fundamentales y los efectos que pasa actualmente en el mundo. El caso de Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos, todas las cuestiones bélicas, económicas. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Open Vision Radio Podcast, episodio número 9. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados. Abriendo la conversación. Análisis de mercados. Y bueno, esta semana tenemos el resumen del análisis de mercados. Hoy tenemos a Juan Pablo Moreno. Hola, buenos días, Carlos, mucho gusto. Buenos días, Juan Pablo. Luis Sepúlveda. Carlos, ¿cómo estás? Ambos coach financieros de Open. Y pues bueno, esta semana, ¿qué nos puedes platicar, Juan Pablo? Pues bueno, mira, en la parte de las tasas de interés en México, el día de hoy van a publicar la política monetaria. Se espera que suba 0.75 puntos base a la tasa de referencia, que llegaría de 8.50 a 9.25. Estamos hablando de que tenemos dos meses o 3 meses para que se termine el año. Ya alcanzamos el nivel, ya superamos el nivel del 9%, muy probable. Falta que lo publiquen, pero parece indicar que así va a ser. Y es un reflejo de que sí va a ser porque el martes pasado es la subasta de los CETES. Como bien sabemos, toda la semana hay una nueva subasta de CETES de 28 días, de 90 y hasta de un año. Y la tasa de interés ya dio un brinco del 9.25. Ahorita el CETES se está cotizando ya en 9.25. Entonces, con este movimiento, pues nos están dando ya la pauta de que el incremento se va a hacer, ¿no? La tasa de referencia al 9.25. Que bueno, pues ya teníamos varios años de no ver ese nivel tan alto, ¿no? Por otro lado, también se menciona, hablando de tasas y de inflación, en Europa esta semana han estado reportando los países más importantes de la Unión Europea sus reportes inflacionarios del mes de septiembre. Mitad de septiembre o final de agosto, y pues en la mayoría hay incrementos importantes en la inflación. Entonces digamos que los banqueros centrales y el banquero principal de la Unión Europea pues ya están mencionando con un cierto grado de nerviosismo y preocupación la palabra de que pueda haber una recesión económica, ¿no?, en la zona euro. Pues obviamente eso es muy delicado para la economía global, ¿no? Entonces, pues sí hay que estar muy atento al desempeño de lo que falte aquí del año para ver si es posible que se enfríe un poco la inflación y automáticamente las tasas de interés también. No ha cedido la inflación e inflación, digo que por eso las políticas monetarias de los bancos centrales han todavía considerado la alza y no hay un tope todavía. Y pues bueno, Luis, ¿qué nos puedes platicar? Pues bueno, pues vamos a ver lo que son los tipos de cambio y lo que es el petróleo. En esta semana, pues el petróleo llegó a tocar el WTI llegó a tocar los 76.6, bajó bastante. Ahorita ya se subió un poquito, ya andan los 82.20. Y el Brent en la semana llegó a tocar los 82, bajó bastante. Ya andan en los 87.72. El tipo de cambio pues ha estado manteniendo, 20.14 anda por ahí, y el euro sí ha bajado bastante, se fue a los 19.70. Es un precio, estamos hablando de 2015, 2016, que no se veía este número.
Y pues también sobre el gasoducto, que ahorita ya son 4, pues, 4 ocasiones en que tienen fugas, entonces están viendo que se supone que es un sabotaje. Están viendo ahí que van a hacer para investigar qué está pasando. Y en cuestión de lo de Rusia, pues ahorita tienen un problema fuerte porque pues, están reclutando gente y la mayoría de los jóvenes están tratando de huir de Rusia. Y eso va a tener un problema fuerte, Rusia, en cuestión de que se están saliendo de los trabajos para correr, no quieren ir a la guerra. Entonces, pues viene una caída fuerte. En cuestión de energético, Rusia pues está perdiendo y no está teniendo los ingresos que tenía. Entonces, pues, hay que ver qué es lo que va a hacer Vladimir Putin en cuestión de la guerra de Ucrania. Qué tan fuerte va a atentar contra ellos. Las amenazas que ha comentado Putin de tener armamento para poder atacar prácticamente Ucrania y los comentarios que hicieron los países aliados, ¿no? a esto, puede ser que precisamente esta política monetaria que recién ha habido tanto por parte de la Fed como en los demás bancos centrales es previniendo obviamente pues una crisis más severa. Sí, sucedió un fenómeno esta semana por parte del Banco de Inglaterra, del Reino Unido. Hay una práctica que ya otros países la hicieron en el pasado, Estados Unidos, Canadá, muchos países. El gobierno empieza a comprar bonos soberanos de ellos mismos de largo plazo. Esto tiene como consecuencia digamos, sirve para darle un poco de estabilidad a los mercados financieros, bajar volatilidad, ponernos en orden, que no operen con tanto incertidumbre. Eso lo han hecho algunos países por mucho tiempo. Estados Unidos lo hizo mucho tiempo. Y ese digamos, ejercicio económico que hacen es siempre cuando hace un país eso es que hay prevén un problema serio, ¿no? Cuando ya empiezas tú a aventar liquidez al mercado comprando tus propios bonos soberanos, eso siempre es como una alerta, ¿no? Cuando empiezas a hacer eso como país. Y entrando un poco en las bolsas de valores, pues siguen igual, como lo hemos comentado en las sesiones anteriores, siguen con mucha aversión a riesgo. Al día de hoy los índices tecnológicos andan bajando 3%, sigue otra semana negativa, se están acercando a los mínimos históricos del año, de este año, las bolsas otra vez. Y con la aversión a riesgo que hay ahorita, pues puede ser que rompan ese nivel y empiecen a tener otros pisos de bolsa más abajo y como por consiguiente, pues más pérdidas, ¿no? En las bolsas. Entonces, en México, desde el 2021 a este año 2020, no ha tenido empresas grandes importantes que se enlisten en la Bolsa Mexicana de Valores, sino todo lo contrario. Del 2021 al 2022, cerca de 10 empresas más, yo me acuerdo de 10 empresas más importantes, digamos, que estaban en la bolsa, que ya solicitaron su desliste para salir de la Bolsa de Valores porque ya no les conviene, no les interesa, se hace caro y básicamente ya no es atractivo para ellas. Te voy a dar algunos nombres: Sanborns, que es una compañía que ya tiene muchos años; Lala, que no tuvo muchos años en el mercado, fue una de las antes del 2010, 2008, 2007 se enlistó y ya pidió su salida. Lala, una empresa grande, importante. Hay nombres como Bachoco, también es de la industria alimenticia; Biopapel, Pochteca, empresas que se dedican a otro tipo de giro industrial, pero algunos nombres, ¿no? que han pedido su salida o que ya no están. Se mencionó que Aeroméxico se quiere cambiar de bolsa, a salirse del IPC, pero cambiarse a otra bolsa, andan en esos trámites. Y bueno, pues eso para la Bolsa Mexicana de Valores pues
no es nada bueno, ¿no? Que pierda empresas. Y pues es parte de la volatilidad y de las complejidades económicas que hay, ¿no? Son pocas las que están en la muestra, ¿no? Y lo que está pasando ahorita, ese deslizamiento de acciones, pues eso es un claro índice de lo que podría ser, qué es lo que viene, ¿verdad? Obviamente lo que más afecta es el crecimiento de las empresas, porque baja lo que es la capitalización de la empresa, pero también la parte de los empleos, porque a final de cuentas salpica un poquito el crecimiento. Al no crecer la empresa, pues ya no crece obviamente la expansión y obviamente el riesgo que aumente el desempleo. ¿Algo que nos quieras contar más, Luis? Pues no, está, más que todo ahí hay que estar checando cómo va la evolución en cuestión de las inflaciones. Se ve el panorama medio malo y pues hay que tener cuidado en qué se está invirtiendo. Y pues bueno, hay que esperar el último trimestre del año. Hay fundamentales que van a depender mucho de la política monetaria. Ese último trimestre va a depender mucho del mercado europeo. Seguimos con la situación de Rusia, el tema del gas natural, la presión de la economía que podría afectar. Y pues bueno, por el momento es todo. Los invitamos a que lean la revista Open Vision digital, que pueden visitarla en openvision.mx. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Participa en nuestro giveaway donde podrás llevarte 3 Alexa Echo Dot y 3 Smart LED RGB. Para participar, solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube OpenOCG y comentar en el mismo video un correo electrónico donde nos podamos contactar contigo en caso de ser el ganador. La fecha límite para participar es el viernes 30 de septiembre del 2022 y los ganadores se elegirán al azar el 1 de octubre del 2022. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Actriz mexicana de cine y televisión, desde pequeña Marta participaba en concursos de declamación y de danza folclórica. Debuta en obras de teatro en el 2002, participa en su primer largometraje como protagonista en Amar te duele, con una trayectoria que incluye importantes papeles protagónicos en más de 25 películas, más de 15 series de televisión y videos musicales. Marta se ha convertido en una de las principales actrices en nuestro país y más querida por el mercado mexicano latino de Estados Unidos. Hoy aquí en Open Vision, Marta Gareda. Bienvenida, Marta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto me da saludar a todos. Gracias por esa introducción tan bonita, muchas gracias. Pues es tu carrera, Marta. Realmente es muy importante. Es una trayectoria pues con muchos años de trabajo. Obviamente es una trayectoria que has hecho, pues eres joven, pero pues una larga trayectoria en el cual tienes dado un currículum muy, muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntame, ¿para qué puedo servir? Marta, pues mira, Open Vision, Radio Podcast, prácticamente lo que promueve la cultura financiera en México. Y nuestra labor es entrevistar a personalidades como tú, del cual que nos expliquen un poquito lo que es la educación. Fíjate que en la OCDE, en la evaluación de PISA, en México está evaluado de una manera muy baja en cuestión de lectura, matemática y ciencia. Se considera que México está casi en los últimos lugares, si no en los peores lugares. Y esto yo considero que es por problemas más que nada de cuestiones más bien de costumbres y creencias, de la cual relacionados a los limitantes del dinero, o sea, tienen malas creencias y costumbres. Y ante este preámbulo, Marta, pues yo te pregunto a ti, ¿tú qué prefieres, ahorrar o invertir? Yo prefiero invertir. Cuando yo estaba chica, tuve una conversación muy bonita con mi papá, en donde yo le preguntaba mucho: oye, papá, ¿por qué en la escuela, justo hablando de tu punto, ¿no? ¿Por qué en la escuela, pues claro, te enseñan historia, te enseñan biología, te enseñan muchas cosas, pero incluso te enseñan economía, pero no la economía personal?
no te enseñan necesariamente cómo puedes estratégicamente pagar tus deudas, cómo estratégicamente puedes invertir en otras cosas. Y más bien como que siento que eso es algo que si tienes la fortuna de tener algún mentor o alguna persona que sea exitosa en los negocios que te pueda pasar su conocimiento, pues entonces quizás de alguna manera lo aprendes, ¿no? Pero muchos allá afuera, la verdad, no lo aprendemos así, como que se nos enseña de cierta manera, ve a la escuela, consigue un trabajo y con tu trabajo poco a poco te compras tu coche y así vas, poco a poco, ¿no? Yo digo que tuve la fortuna de tener un papá como el papá que tengo porque mi papá es emprendedor. Entonces, él trabajó muchos años para Pemex y un día de repente dijo, yo no puedo seguir haciendo esto, no necesariamente me gusta mi trabajo, quiero hacer otras cosas. Y entonces en aquella época él se dio cuenta que no habían muchas máquinas de videojuegos en la vida. Y entonces él decidió irse a Estados Unidos, hablar con empresas, comprar máquinas de videojuegos y empezarlas a traer a México. Y en un lapso como de más o menos 4 años empezó con una maquinita de videojuegos y terminó teniendo 2 arcadas grandísimas y el distribuidor más grande de máquinas de videojuegos en Latinoamérica, perdón, en Sudamérica, en el sur de México. Y entonces yo le aprendí mucho a mi papá porque me decía mi papá que habían ciertas cualidades que eran importantes para poder multiplicar tu dinero, ¿no? Y él decía que mucha gente, y lo sigue diciendo obviamente, mucha gente tiene una idea del dinero como el dinero es sucio, el dinero es malo, el dinero causa problemas. Entonces a veces uno no tiene una buena relación con el dinero, entonces no atraes dinero a tu vida, porque justamente si tú estás diciendo que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que el dinero corrompe, pues obviamente internamente jamás vas a traer el dinero, ¿no? Él tiene como varias filosofías con respecto a esto que yo las he aplicado, que te las puedo contar, obviamente, pero una de ellas tiene mucho que ver, primero que nada, con la forma en la que tú piensas por dentro de ti, cuál es tu relación con el dinero y lo que a ti te dices a ti mismo con respecto al dinero. Esa es la primera. Fíjate que la dependencia, y se han dicho que la dependencia frena el crecimiento de las personas. El depende del gobierno, el depender de la iniciativa privada, y eso frena a que tomen decisiones y como tú comentas, las costumbres y creencias, hace que la gente no intente y el miedo cada vez se hace más grande. Cuando el miedo, los errores que cometes en tu vida es lo que te llega a tener el éxito, porque yo no conozco a nadie que ha hecho, que actualmente es exitoso, sin haber empezado cometiendo errores. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Totalmente, claro que sí. Y saber, es como cuando aprendes a andar en bicicleta. Si tú aprendes a andar en bicicleta pensando que jamás te vas a caer, pues mejor ni aprendas a andar en bicicleta porque te vas a caer. Entonces, es eso y es estar cómodo con saber, bueno, en esta ocasión aquí perdí un poco, pero aprendí esto y esto y esto. Y esas clases de verdad no te las dan en la escuela. Esas clases te las da la vida y ese aprendizaje es el que lo puedes llevar a otras cosas, ¿no? Por darles un ejemplo, aplicando también la forma de pensar que yo aprendí de mi papá, con esto de, mi papá dice, tiene un dicho que es muy bonito, que dice, los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con creatividad. Entonces, para mí fue muy emocionante cuando yo estaba en la preparatoria, un poquito después de la preparatoria, me acuerdo que tuve un momento con mis amigos en donde les dije, cuando yo sea grande voy a tener un restaurante de sushi. Me acuerdo perfecto, ¿no? Y entonces pasó el tiempo y estando yo soy de Tabasco, y estando en Tabasco habíamos tenido una crisis súper grande, muy, muy fuerte. Aplicando otro patrón también que quiero contar con respecto a esto es que si tú ves que hay una necesidad en la gente, en el mercado, vayas a buscar esa necesidad de cierta manera, ¿no? A veces es una necesidad solamente por placer, a veces es una necesidad que tiene que ver con yo necesito esto o el otro. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque cuando habíamos tenido esta crisis muy, muy grande que había sucedido en Tabasco, bueno, en México en realidad, y entonces estaba yo manejando con mi mamá y de repente estaba viendo alrededor de la ciudad y le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Me di cuenta que en Villahermosa no hay restaurantes de sushi, ¿no? Y en aquella época me dijo mi mamá,
pues, ¿cómo crees que va a haber restaurantes de sushi? Aquí todo el mundo come pescado, se cocina delicioso y nadie va a querer agarrar los palitos esos, o sea, es muy difícil. Mi mamá hasta el día de hoy no come con palitos, come con su tenedor cuando comemos sushi. Y entonces yo le dije: "Oye, mamá, pero justamente todo lo que yo he aprendido de mi papá es que cuando hay una carencia de algo, es una gran oportunidad para poder generar un negocio", ¿no? O sea, en su época, Uber se creó porque hay una carencia, de que la gente dice: "Ay, a veces son las 12 de la noche y estoy ahí parado pidiendo un taxi", y el taxi no llega. O a alguien se le ocurrió, ¿por qué pasaría si lo puedes pedir desde tu teléfono? Entonces, le dije a mi mamá, en aquella época no existía Uber, entonces yo no tenía ese ejemplo, ¿no? Pero le dije: "Mamá, es que justamente yo creo que porque no hay, y porque la gente no sabe cómo comer con palillos, y porque los rollitos, y que el alga, y todo este tipo de cosas, creo que se va a volver una novedad". O sea, creo que va a ser algo que justo porque no hay, la gente va a decir: "Qué padre esto". Es algo que no existía y ahora existe. Y mi mamá me acuerdo que me dijo: "Pero Martita, o sea, es que eso, o sea, tener una franquicia de sushi, pues va a costar, ¿no? Mucho dinero, va a costar mucho esfuerzo, va a costar, ¿cómo le vamos a hacer para poder aprender además de todo eso?". Le dije: "Mamá, hay otras personas que ya lo están haciendo". Fui a la Ciudad de México, logré con insistencia, me metí a internet a investigar cómo podría yo conseguir una franquicia de sushi. Y logré con insistencia llegar a la persona que es dueño de las franquicias en aquella época de Sushito. Y entonces llegué con esta persona y le dije: "No hay Sushito en Tabasco". Y entonces me dijo: "¿Qué?". Pero me dijo: "Sí, bueno, hace como 10 años abrimos uno y fracasó". Y entonces le dije: "Yo quiero abrir otro". "Pero es que fracasó". Le dije: "Pero es que hace 10 años". O sea, como creo que ya la gente ya está preparada para tener sushi. Ese fue mi primer negocio, yo como, ahora sí que como emprendedora, ¿no? Como actriz he hecho muchas cosas, pero esa era mi primera vez metiendo dinero mío en otras cosas, ¿no? Y no me alcanzaba tampoco. Entonces, total que con creatividad manejé yo un plan de pagos, convencí al dueño de la franquicia de que me dejara abrir uno, en eso, y salí de la junta no solamente diciendo: "Ah, quiero abrir uno", sino teniendo la concesión para los sushitos de varias, como que de varias zonas en esa zona, ¿no? Y entonces salí súper contenta y dije: "Es que qué padre, porque aquí estoy aplicando eso". O sea, los problemas de dinero se resuelven con creatividad. Mi creatividad me llevó a buscar a esta persona, mi creatividad me llevó a conseguir hacer un trato, mi creatividad me llevó a hacer un plan de pagos para la franquicia que era diferente a lo que ellos habían hecho, y finalmente abrir el restaurante con mis papás, y obviamente con todo el equipo de empleados y toda la gente. Fue toda una travesía. Cuando abrimos el restaurante, la gente empezó a decir: "Qué padre, esto yo no lo conocía, no había". Entonces se volvió esta novedad que estoy diciendo y la verdad es que nos fue muy, muy bien. De esa misma manera empecé yo a incursionar en otros negocios. Entonces, digo, mi respuesta fue muy larga, pero creo yo que mi respuesta realmente es invertir en ese sentido. O sea, ahorro cositas para que me voy a ir a una vacación, no, este tipo de cosas, pero yo prefiero y soy de la idea, hay un libro que leí que se llama Padre Pobre, Padre Rico, y me encanta este libro porque habla de eso, o sea, de cómo puedes conseguir tu libertad financiera, y es haciendo que tu dinero trabaje para ti. Fíjate que tú lo que comentas exactamente hiciste lo que tu papá te enseñó, Ujú, definitivamente. Y aparte ubicaste que en las crisis son las grandes oportunidades. Esa ujú, mentalidad, Marta, es muy difícil de encontrar porque va ligada mucho a la inteligencia emocional. En la vida hay dos valores muy importantes. Uno, la inteligencia financiera, el conocimiento, o sea, el conocimiento de hacer negocios, de saber un poquito de números, pero también el cómo tomar las cosas de una manera inteligente. Por ejemplo, como comentamos al principio, las caídas de un negocio te puede ir mal, cómo asumiste esa situación emocionalmente. Muchos se choquean y jamás vuelven a intentar nada y llegan a los 90 años preguntándose, oye, ¿y si hubiera intentado esto? Y esa ujú, parte es de mucha reflexión, porque en México es lo que pasa, pues, prácticamente la gran parte. Te puedo decir que en bolsa solamente invierte el 3% en México porque no hay cultura
de la inversión. Y el ahorro nos enseñan, en la cultura del ahorro, fíjate, Marta, es para ahorrarlo, el famoso cochinito para gastarlo. El ahorro es sinónimo de gasto. Y en cambio, la Mm. inversión, como tú dices, vivir para lograr una libertad financiera. Son cosas completamente diferentes, pero no llegamos todavía a ese punto y pareciera que vamos a pasos lentos y siento que como que estamos estancados. Fíjate. Yo también creo que sí, creo que es importante, el primer paso, yo pienso, para poder entender la libertad financiera es saber cuál es tu número. O sea, cuánto gastas tú al mes en tus cosas primordiales, y saber cuál es tu número, cuánto gastas de renta, cuánto gastas de luz, cuánto gastas de el coche, gasolina, todas las cosas que incluyen, incluso un dinero para irte de viaje en 2 vacaciones al año, ¿no? Lo que tú quieras, pero que hagas ese número, pero de verdad súper detallado y un poquito más, y que digas: "Fíjate, lo divido ahora ese número, lo multiplico por 12, lo divido entre 12 si es que lo sacaste por todo un año", y decir: "Con esto yo viviría muy feliz y muy contenta. Ahora, ¿cómo aplico mi creatividad para poder generar ese dinero?". Y hay personas que tienen libertad financiera, absoluta libertad financiera, que ganan 15,000 pesos al mes y es su libertad financiera. Y hay multimillonarios que no tienen libertad financiera, que tienen que estar trabajando durísimo para poder pagarse una vida muy lujosa, pero no son libres financieramente. Entonces, es un concepto muy interesante de entender, que creo que el primero que hay que entender es justamente cuál es tu número, pero la mayoría de la gente no se sienta hacer ese número, hacer esos cálculos, y te lleva 1 hora de tu tiempo, realmente, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un muy buen primer paso, ¿no? Sí, y es muy preocupante, fíjate, porque yo creo que, y te voy a ser muy sincero, en los últimos 4 años, siento que nos paralizamos más todavía y siento que estamos Claro. dando pasitos milimétricos, pero para atrás. Y eso es muy preocupante porque estamos viviendo, fíjate, Marta, no la era de la inflación, sino la era de la estanflación, que Ujú. es un freno acelerado de la inflación en contra en el mundo por la cuestión de Rusia y Ucrania, por la guerra fría de China y Estados Unidos, por las políticas del gobierno, etcétera. Y cada vez es más complicado. Entonces tenemos que ser más creativos en el cuidado del dinero, pero sobre todo ser más inteligentes en el manejo del dinero. Es decir, ser más eficientes en cuestión de invertir, pero también de ocupar nuestro tiempo. El tiempo es dinero. Y Ujú, muchos lo desperdician de una manera como agua entre los dedos. ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto que estás diciendo de en inglés lo conozco yo porque lo he estudiado acá, de stagflation, incluso lo que acabas de decir también, ¿no? O sea, las crisis tienen de alguna manera, por algún lado, una oportunidad. Voy a dar un ejemplo. Ahora, mientras vivimos esa crisis de salud muy, muy grande, mucha gente obviamente estuvimos encerrados en nuestras casas y yo tengo un par de amigos que dijeron: "Oye, espérame, yo puedo poner mi servicio de comida", que no tenían restaurante, que no tenía nada, y ponerlo y venderlo en todas estas aplicaciones que existen por internet, en donde tú puedes pedir comida a domicilio. Y entonces generaron un negocio, y luego ya después que abrieron este negocio, dicen: Y fíjate, lo hice desde mi cocina, lo hice desde mi casa". Y cómo encontraron ellos que había una necesidad de algo y lo convirtieron en una oportunidad. Entonces, siempre de alguna manera, lo que decía yo, ¿no? Con creatividad puede uno encontrar esa manera de poder generar un dinero extra, un nuevo negocio, em, pagar tus deudas incluso. Punto o regla es diagnosticar. Hacemos un perfil de inversionista, que es como cuando uno va con el doctor y te quieres operar de algo, pero resulta que te tengo que ver cómo andas del azúcar, del colesterol. En las inversiones tengo que saber cuál es tu perfil. Y el resultado te dice si eres conservador, patrimonial o avanzado. Ujú, ujú. Y cada perfil va de acuerdo a tu capacidad de versión al riesgo, o sea, qué tanto quieres invertir en riesgo. ¿Tú cómo te consideras? ¿Conservadora, moderada, patrimonial, avanzada, sofisticada? Yo lo que hago es hago una especie como de pastel, como un pie,
Y entonces digo, a ver, este es el dinero que tengo para invertir. ¿Qué tanto porcentaje de ese dinero quiero que sea una inversión más arriesgada? ¿Y qué tanto porcentaje de ese dinero quiero que sea una inversión más conservadora? Y conservadora, a mí, yo cuando hablo de conservadora, me refiero a, por ejemplo, propiedades, comprar algún departamentito por acá, otro departamento, o sea, este tipo ¿cómo se llama? Bienes raíces. Que bienes raíces a mí se me hace una manera muy interesante de invertir porque tarde que temprano, aquel departamentito que te compraste va a subir de valor. O sea, la tierra no se genera más tierra, ¿no? Siempre va a subir de valor. Claro, tienes que hacer un estudio de en qué ciudad, en qué lugar, qué hay alrededor, dónde queda, si lo puedes rentar o no por Airbnb, sí, o sea, qué tipo de negocio vas a hacer con ese departamento. Pero lo que sí sé yo, sí o sí, es por mi familia, por mis amigos, por gente que conozco en realidad, muchísimos dicen, es que yo compré un departamento hace 20 años por tanto dinero y ahora cuesta tanto más. Entonces, esa inversión a mí se me hace una inversión de cierta manera con poco riesgo, pero a la larga, a largo plazo. O sea, es algo que tienes que mantener a largo plazo. Si tú compras un departamento ahorita y lo vendes en un año, muy probablemente no vayas a ganar casi nada de dinero o incluso hasta pierdas, depende cómo esté la crisis en ese momento, ¿no? Entonces, esas son mis inversiones. Inversiones más, ¿cómo se puede llamar? Inversiones un poquito más riesgosas para mí. Por ejemplo, es una inversión que hice con una cadena de hoteles muy bonita que se llama Puxil, que conocí a un chico que tenía unos hoteles, un hotel boutique en Coyoacán, y estuve platicando con él y me gustó muchísimo su integridad y su manera de ser muy abierto con sus ingresos, con su dinero, y sobre todo que me habló de su sueño de tener una cadena de hoteles en aquella época. Entonces pasó el tiempo y le dije, cuando te sientas listo, márcame, me gustaría en algún momento invertir en tu negocio. Esa es una inversión arriesgada, bastante arriesgada, porque no sabes, puede abrir el restaurante, digo, el hotel, y no necesariamente ser redituable o no, ¿no? También tienes que hacer su propio estudio, dónde va a estar el hotel, quién es la persona en la que estás invirtiendo, ¿no? Entonces, de esa es la manera en la que yo voy más o menos acomodando mis inversiones. También tengo dinero que invierto en la bolsa, en ciertas y muy específicas, ¿cómo se dice? Stocks, acciones, Ujú. que para mí, en la manera en la que yo personalmente las estudio, digo hacia dónde van a ir, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo compré inversiones en Tesla, porque dije, claro, por acá va a ir el mundo, ahí meto mi dinero, y no soy el tipo de persona que invierte y luego vende y en 2 meses vuelve a comprar, porque me estoy dedicando a otras cosas, ¿no? En mi vida. Pero si en algún momento tuviera tiempo, sería muy divertido hacer eso también, pero no lo hago. Entonces, más bien cuando compro acciones, son acciones en las que yo creo firmemente que esa compañía va a ser necesaria en un futuro. Digamos que Sí, diversificas, te proteges, te blindas, ¿verdad? Y no ujú, apostar todo en un solo producto o un solo instrumento, y eso te blinda un poquito, te protege tu patrimonio. ujú. Albert Einstein decía que el que no conoce el interés compuesto la paga y que la conoce la cobra. ¿Qué opinas al respecto? El que no conoce el interés Albert compuesto, Einstein decía que el que no conoce el interés compuesto la paga y el que la conoce la cobra. ¿Qué piensas tú al respecto en inversiones? ¿qué pienso yo respecto en inversiones con el interés compuesto? Pues bueno, yo soy o sea, en realidad las cosas que yo he aprendido de inversiones, como te decía, yo las aprendo de la gente. Entonces, quizás no tengo tanto conocimiento de qué es el interés compuesto. Y creo que, por ejemplo, aquí aplicando uno de los principios que a mí me encanta aplicar para poder crecer en la vida, es preguntar. Entonces, te quiero preguntar a ti, Carlos, ¿qué es el interés compuesto? Y a lo mejor ya lo estoy aplicando, a lo mejor no, pero bueno, si me lo aclaras tú, me encantaría. Claro que sí, Marta. Mira, el interés compuesto en las inversiones es la estrategia más efectiva, antiinflacionaria, sobre todo lo que estamos viendo Ok, actualmente, de la cual lo que hace el interés es que regularmente la gente retira el interés mensualmente para
lo convierte en un ingreso para pagar sus hijos, ¿no? Si tú dejas tu interés en tu inversión, se va haciendo una bolita de nieve que Ah, se va sí. reinvirtiendo mes a mes hasta que se hace una cosa muy grande, una bola de nieve, que cuando ya estás abajo ya es una cosa impresionante. Eso lo que hace es que te ahorra 20 años de esfuerzo de ahorro. O sea, lo que tú lograrías de una manera tradicional en 20 años, con el interés compuesto lo logras esa meta en 3 4 años. Ya te entendí. No, por ejemplo, en las inversiones que yo tengo, eso es algo que hacemos mucho. O sea, si van a repartir y van a repartir los dividendos, tú decides reinvertir en la empresa. Eso es. Entonces, yo siempre hago eso. O sea, siempre digo, no, lo reinvierto, lo reinvierto. Eh, en mi caso personal es lo que hago. Incluso en las inversiones que yo tengo de real estate ¿cómo se llama? Soy Bolsa. también inversionista en unos fondos acá en Estados Unidos, en donde hay personas que se juntan y compran, no sé, por así decirlo, un Sí. departamento, un edificio de departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente estos edificios de departamentos acá en Estados Unidos estoy pensando en inglés porque estoy en Estados Unidos, Sí, yo perdóname, sé, Carlos, yo sé. pero los vuelven a reevaluar y entonces uno puede sacar dinero de la misma Fondo, sí. plusvalía, Sí. ujú, del mismo fondo. Y en ese momento te dicen, ¿quieren repartir este dinero entre los socios o y tú quieres volverlo a invertir en la propiedad o volverlo a invertir en esto? Entonces yo siempre eh, hasta ahora, ¿verdad? Gracias a Dios, no he tenido necesidad de usarlo. Siempre digo, no, que se reinvierta en la propiedad. Después esa propiedad se vende con una plusvalía muy, muy grande, con todo lo que le ha reinvertido. Y entonces ese mismo dinero yo lo tomo y lo vuelvo a invertir en otra propiedad. Pues Así eso es es, como yo Marta, eso eso es es, el interés mira, qué compuesto. bueno que me lo hagas. ¿Cómo Estás, se llama en estás inglés, sabes? aprobada. Se llama interés compuesto. El interés compuesto hace También así. magia. Es una magia en las inversiones. Lo que hace el interés Okay. compuesto es que te corta, si tienes un plan de 20 años, con el interés compuesto lo llegas en 5 años. Y si incrementaras, fíjate, si incrementaras, reinviertes el interés, pero aparte le aportas Un cacho. un cachito más, potencializa, en lugar de 5 llegas de 3 años. Es algo, es Okay. maravilloso. O sea, uno puede pagar su casa utilizando el interés compuesto y la pagas Sí, más rápido. sí, lamentablemente lo que pasa en México, Marta, es que lo usa la gente, pero al revés. Sacan créditos con abonitos chiquitos a 24 meses, vienen pagando 5 veces más de lo que les costó el producto. Es el interés compuesto Mm, en contra. Aquí hay que hacerlo mm, a favor. ok. Rico. Hay una manera, no sé si existe en México, en donde uno puede pagar su hipoteca y en vez de hacer un pago al mes, haces 2 pagos al mes. No sé si eso existe en México, pero Sí, hay. sí existe el Ujú, bono capital el crédito, pero regularmente eso no es negocio para los bancos. ya, claro. Sí, no lo es, claro que No, no. no les gusta mucho eso. Marta, antes de terminar la entrevista, ¿qué te suena lo que es la criptomoneda, lo que son los NFTs y todo eso? ¿Todavía no Yo estamos creo preparados que para eso o ya estamos empezando una nueva ya evolución del estamos. manejo del dinero? Sí, ya estamos preparados para una nueva evolución del manejo del dinero, totalmente. Y sobre todo por las cuestiones que han ocurrido en los últimos 2 años. Creo que todos recibimos un empujón tecnológico en todos los sentidos. Em, yo tuve la fortuna, porque de verdad fue fortuna, otra vez, gracias a mi papá se llama José Luis Higareda, por cierto. em, Él fue el primero que me dijo en aquella época, Bitcoin puede Wow. ser algo muy grande. Y en ese entonces, cuando yo invertí, costaba $600. Y mi papá es un visionario en ese sentido, también como tú, ¿no? O sea, creo que hay que imaginarse, usar la imaginación para ver hacia dónde puede ser que vaya el mundo. Y lo veíamos todo el tiempo en las películas y en las series. Las películas futuristas siempre se pagaba con créditos y se hacía digitalmente. Nadie tenía dinero en efectivo ni se utilizaban tarjetas de crédito, sino eran más bien, se pagaban con créditos digitales. Entonces, para allá yo creo que va el mundo. Hay que ser, otra vez, agarrar tu pedacito del pie, que es el pedacito en donde sí es el más riesgoso, y decir, Claro. bueno, pues lo voy a invertir ahí pues, ¿en qué tipo de monedas? Yo creo mucho en el Bitcoin, en el Ethereum, y
pues pienso que puede ser algo muy interesante. El metaverso está a la vuelta de la esquina. Si uno piensa que es una locura pensar en algún momento en invertir en el metaverso y en lo que se va haciendo, se van a crear ciudades en el metaverso, van a haber espacios que tú vas a poder comprar y después rentar a otras personas, va a ser una locura. Creo que eso, el mundo va también para allá, pero otra vez, ¿no? Yo soy más conservadora en mis inversiones en ese sentido, o sea, agarro mi cachito más delgadito del pie, que es para invertir en cosas más riesgosas, y esa es la que ese cachito es el que invertí cuando invertí en el Bitcoin, ¿no? Oye, Marta, pues te felicito. Realmente manejas muy bien tus finanzas personales y eso habla mucho de tu carrera que has hecho actualmente. Realmente eres una persona que, a lo que veo, diversificas, blindas, proteges, pero también tienes que tomar los riesgos que lo tomas de acuerdo al cachito que tú comentas y también veo que tienes la mente abierta de lo que viene, porque mucha gente no se cierra a algo que ya está y que ya lo tenemos y que ya lo vivimos, hablando por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, Biden llamando la iniciativa de ley para las monedas digitales, las CBDCs, Ujú, que son las criptomonedas, todas así ya ujú. amparadas por los bancos centrales. Ya estamos pisando eso y Totalmente. tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, así como la época cuando salió el Internet, y dicen, ¿cómo puede ser posible? O el celular. Pues esto ya es una evolución financiera que ya la estamos viviendo, ya operan, ya muchas empresas operan con criptomonedas, poco a poco, pero es una adaptación. Marta, te agradezco mucho ese tiempo para Radio Fórmula, para Open Vision Radio Podcast, y te agradezco mucho tu disposición y tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto me dio hablar contigo. Aprendí algo nuevo, un término nuevo que no me había dado cuenta, ya lo aplicaba, pero Sí lo hacías, pero a lo mejor muchísimas no sabías gracias. el nombre, ¿no? No sabía el nombre, sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho, Marta. Hasta luego. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Vision. Si lejos estás, me pierdo en un mar. Hola, yo soy Alex Sintek. Los invito a ver Open Vision edición septiembre. Mi mejor canción es la que está por venir. Juntos revolucionaremos la educación financiera. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Estamos con Javier Garza Wofer Confi, presidente de Asofón Zona Norte. Bienvenido a Open Vision. Muchas gracias por invitarme, Carlos. Pues vamos muy contentos, te agradezco el tiempo que nos está dando para esa entrevista. Y pues bueno, para saber, el sector financiero es un sector que mueve la economía del PIB en el país y es muy importante pues la entrevista para enterarnos un poquito. Te comento que estuve recientemente en la convención en Cancún y me pareció muy interesante y vi muchas cosas muy interesantes precisamente. Y pues bueno, primeramente, si me puedes resumir los puntos importantes que se vieron allá en Cancún. Mira, en la convención, los puntos importantes sobre todo es el tema, vimos temas de regulación, temas de fondeo y algunos aspectos legales. La convención es muy, ¿cómo te diré? Cubre demasiadas áreas, o sea, al mismo tiempo, cubrimos muchas áreas sobre los problemas que tenemos, sobre los problemas y los retos que enfrentamos las SOFOMs hoy en día. ¿Cómo han visto, ya hay un repunte económico con lo que se pasó, lo que se vio en la pandemia? Nosotros no dejábamos de crecer durante la pandemia. Más o menos crecimos entre el 10 y el 15% anualmente durante la pandemia. Ahorita seguimos creciendo, seguimos otorgando financiamiento a todos nuestros clientes. Lo que creo que no crecemos más porque la gente no nos conoce o no conoce bien el tipo de negocio que somos. Con respecto a la inclusión laboral, ¿qué puntos se vio al respecto? Mira, el tema de inclusión laboral es un tema muy importante porque una gran parte de los empleados o asociados nuestros son mujeres o
de otras cosas, de otras denominaciones. Entonces, es importante que cubramos esos aspectos porque es un tema que está hoy en día a nivel mundial, o sea, igualar y darles igualdad a todos nuestros asociados, o sea, a todos nuestros empleados, y también en niveles de dirección o a niveles de consejo, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando fuerte en el tema de inclusión. Muy bien. Con respecto, estamos viendo una era de la inflación, más bien esta inflación y vuelta a inflación, y obviamente las políticas monetarias ha habido pues una alza. ¿Ustedes cómo han visto esta situación? Mira, nosotros desde el punto de vista de las SOFOMS sí estamos preocupados por el incremento en tasas porque pues vamos a tener que repercutirlos a nuestros clientes, ¿verdad? Ahora, estamos pensando que esto va a ser una situación temporal. También vemos que el crecimiento económico no va a la par con lo que están creciendo algunos de nuestros clientes, pero cuando menos el rebote de la pandemia nos está ayudando a muchos pequeños, sobre todo nosotros que estamos muy enfocados a las pymes, está ayudando a que crezca, a que recuperen esa actividad que tenían. Ahora, espero que bajando el tema de inflación, la economía se reactive un poquito más, aunque los indicadores no son muy halagüeños, pero pues hay que seguir trabajando, ¿verdad? Todos tenemos que seguir trabajando en nuestras trincheras, ¿verdad? Me queda claro que la labor de lo que hace la SOFOM en general es apoyar precisamente el crecimiento, a que las empresas puedan seguir trabajando, que las personas cubran sus necesidades por medio de financieras, ¿no? Eso me queda muy claro. Pero ustedes cómo ven la parte de la captación, cómo se ha reflejado. ¿Hay suficiente recurso? ¿Ha habido un poquito de incertidumbre o se ha ido mejorando? ¿Cómo lo han visto? Mira, nosotros no podemos captar del público inversionista. Bien. Tenemos otras fuentes de fondeo. Estamos trabajando con la banca de gobierno, con la FINSA y Bancomex, para tratar de abrir líneas. Estamos trabajando, buscando también, por otro lado, estamos trabajando en buscar fondos internacionales que nos apoyen. Estamos trabajando con calificadoras para sacar certificaciones de impacto social también, porque hay muchos fondos que apoyen el impacto social o apoyan la inclusión. Y pues el tema de Friends and Family, ¿verdad? Que es otra cosa que también nos apoya. Salimos a buscar algo de recursos, ¿verdad? No es nuestra principal fuente, pero ahí estamos trabajando. El tema de fondeo es el dolor de cabeza de todas las SOFOMs diario porque sí tenemos demanda de crédito, lo que no tenemos son suficientes recursos. Faltan más los recursos, y es lo que me comentabas. Todas las Sí. regionales o las zonas, Nuevo León, ¿qué porcentaje tiene la zona norte con respecto a las demás en su colocación? Mira, nosotros tenemos en la zona norte el 10% de la cartera total de la asociación. Y somos el 18% de las SOFOMs. Tenemos 205 SOFOMs en la asociación y tenemos una cartera de 1,142 millones, 1,143 millones. Ahí más o menos puedes calcular los números. Sí somos una región importante. Somos una región como los norteños, echados para adelante. Estamos trabajando, somos unidos y ahí vamos, o sea, con nuevas ideas trabajando, o sea, llevándole cosas nuevas a la asociación para que otras regiones de la misma asociación agarren las cosas buenas que ellos consideren de nosotros, ¿verdad? En eso estamos. La tecnología, ¿cómo ha impactado en los servicios del otorgamiento de créditos? Híjole, tocas un punto toral. La tecnología es importantísima para nosotros, o sea, nosotros tenemos que ser unas instituciones muy eficientes y el uso de la tecnología es una parte importante del ser eficientes y poder atender a los clientes. Cada día vamos migrando más a procesos más digitales, ¿verdad? La digitalización no nomás es ir a buscar software que nos dé soluciones, sino es todo un proceso de implementación
Y creo que todas las SOFOMs están trabajando en esos procesos. Lo tenemos claro que por ahí es el camino, ¿verdad? Muy bien, Javier. ¿Algo que quieras tú comentar, que quieras agregar en la entrevista? Pues mira, ojalá que sí quisiera nomás, te agradezco el tiempo que me dedicaste. Yo lo que quisiera es que ojalá pudieran, la gente que vea esta entrevista, se acercaran más a la SOFOM y nos conocieran y no se dejen guiar por lo que oyen en el mercado, ¿me entiendes? En el mercado de crédito, el mercado de financiamientos. Realmente somos unas instituciones que somos pymes, el 60% de la asociación te damos crédito pyme. Son pymes que entendemos a las pymes, o sea, y eso nos da la oportunidad de trabajar muy cerca de nuestros clientes. O sea, ese sería el mensaje que yo te podría dejar. Y aquí estamos para apoyar a las empresas, a las personas y trabajar por México, ¿verdad? Muy bien, Javier Garza, presidente de Asofón Zona Norte, muchas gracias por esta entrevista. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Vision. Si lejos estás, me pierdo en un mar. Hola, yo soy Alex Sintek. Los invito a ver Open Vision edición septiembre. Mi mejor canción es la que está por venir. Juntos revolucionaremos la educación financiera. Participa en nuestro giveaway donde podrás llevarte 3 Alexa Echo Dot y 3 Smart LED RGB. Para participar, solo tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube OpenOCG y comentar en el mismo video un correo electrónico donde nos podamos contactar contigo en caso de ser el ganador. La fecha límite para participar es el viernes 30 de septiembre del 2022 y los ganadores se elegirán al azar el 1 de octubre del 2022. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision, la columna. Esta vez tenemos como invitado a Jorge Lerdo de Tejada, columnista de Open Vision, pero también es gerente editorial de revista Forbes, futurista y coach exponencial. Bienvenido, Jorge, a Open Vision, la columna. Querido Carlos Peña, un placer siempre estar contigo. Pues más contentos nosotros que estés dentro de nuestras plumas, de nuestras columnas de Open Vision. Y pues bueno, el tema que sacaste es que nos dices para la edición de la revista, si nos quieres tú hablar de la nube, el impacto en las empresas. Claro que sí, la nube hoy es tan común como el oxígeno. La nube en las empresas. Todos recordamos, Carlos, los que vivimos un poco años anteriores en el mundo de la computación, que era muy diferente cómo las empresas almacenaban y procesaban su información. Los 60s eran grandes servidores los que tenían las empresas, los famosos data centers, ahora les llaman data centers, pero eran enormes filas de servidores. Yo recuerdo haber visitado IBM por primera vez con mi tío querido Miguel Lerdo de Tejada, que fue de los primeros ingenieros de IBM que manejó la UNIVAC, la famosa computadora UNIVAC, que ahora la podemos tener en el celular, esa capacidad, pero entonces necesitabas todo un piso o hasta 2 para tener la capacidad que ahora tienes en un celular de cómputo. Todos los 60s, todos los 70s e incluso hasta los 50s, 50, 60, 70, las empresas e instituciones adquirían este tipo de equipo. Servidores muy grandes, refrigeradores enormes, algunos tenían hasta esas cintas, ¿te acuerdas? Que vemos en las películas todavía del James Bond o Perdidos en el Espacio. Almacenaban muchos datos, procesaban datos, pero a partir de que el MIT, esta gran institución, estableció que el término de computación en la nube se había utilizado por primera vez en 1996 en un documento interno de Compaq. ¿Te acuerdas de esa empresa, de esas computadoras Compaq que fue adquirido por HP? El MIT dice que fue en 1996 cuando por primera vez en un documento interno se utilizó este concepto de nube, porque antes eran data centers, servidores. Y una de las primeras empresas en lanzarse a dar este servicio en la nube, Carlos,
fue precisamente Salesforce, la famosa empresa Salesforce, en 1999. Ya para el 2002, Amazon dio un paso clave. Amazon modernizó todo su centro de datos, su data center, invirtió mucho dinero y dio el comienzo al desarrollo de un servicio para ofrecer computación en la nube, almacenamiento en la nube, en fin, ofrecer servicios en la nube. Fue Amazon Web Services, que ahora pues es un monstruo. Imagínate, siguen siendo muchos servidores, pero ahora los tiene Amazon y están distribuidos en muchos países. Y desde entonces, pues, otras empresas han seguido el camino. Por ejemplo, Microsoft, con su Microsoft Azure, lanzó su servicio en nube. IBM, por supuesto. También con su Smart Cloud, se llama el de IBM, muy bueno. Oracle, con su nube. Google, con su Google Cloud. En fin, muchos de los gigantes tecnológicos están ofreciendo estos servicios de almacenamiento, de procesamiento, de información, ahora sí que por servicio, por demanda. Los servicios en la nube son servicios que se utilizan a través de Internet. El que vino a cambiar todo este juego, Carlos, es Internet. Y nadie previó esto, que se iban a digitalizar estos servicios. Es un gran salto el que se dio. Los servicios que antes teníamos en los data centers, en los servidores de las empresas y en las computadoras mismas instalados, ahora están en la nube. O sea, físicamente ya no están en tu ordenador, ni están estos servicios en los data centers de las empresas. Empiezan a estar en estos servidores de estas compañías, estos grandes el espacio, Jorge, el espacio a través del tiempo, nos quejamos del espacio, se redució, ¿verdad? Se compactó, al lado de que ya no es tangible, es intangible por medio de la nube. Claro. Ahora, la parte de la seguridad, nos dejamos de preocupar del espacio, pero ahora la parte de la seguridad, ¿cómo está ahí la nube? Sí, fíjate que lo que mucho ofrecen estas empresas es altos estándares de seguridad de la información. Tienen para invertir en ello, te lo garantizan. Hay un contrato que te garantiza la seguridad de tu información. Y de otra forma, dentro de tus data centers, pues con el avance de los virus, el avance de estas amenazas tecnológicas, pues tú tendrías que estar invirtiendo igual que ellos en tener estos antídotos ante ataque. La verdad, ellos tienen presupuestos increíbles para luchar contra ello. Y aparte tienes un contrato que te lo garantiza. ¿Qué decisión tomarías? ¿Se lo dejas a los servidores de tu empresa, esa seguridad? Sobre todo que ahora tienes gente trabajando en sus casas, con gente trabajando en home office, el famoso home office. ¿Tú garantizarías la seguridad de todos tus sistemas, a tus ingenieros, a tus servidores, o se lo dejas a estas compañías? Son las decisiones que están empezando a tomar las empresas. Hay empresas que se sienten muy respaldadas por estos nombres, ¿no? Pero fíjate que la evolución ahora con la pandemia lo que hizo es adelantar prácticamente los procesos de la innovación, pero por 2 años muchas empresas sacaron a sus colaboradores, como estuvo a hacer el home office, pero también está el riesgo constante porque pues llevas tu laptop, pero hay contraseñas, no hay todavía mucha educación de poder cuidar tus accesos, tus contraseñas, y cada vez es más. Acuérdate que ahorita lo que más se está invirtiendo mucho en el Nasdaq, el índice de tecnología e innovación, es precisamente aquellas acciones o empresas que se dedican a la seguridad informática. Exactamente. Y estas empresas, repito, tienen el presupuesto para estar al día con todo tipo de virus de ataque cibernético. Yo sé las dudas que tiene todo empresario. Yo sé que mucha gente dice, yo prefiero tenerlo en casa. Mira, a mí también, a mi nivel, yo no utilizo grandes cuentas de nubes, pero utilizo el Google Drive, que ahora todo mi trabajo de video y de producción se hace a través de intercambios de Google Drive o de WeTransfer o de estos lugares de almacenamiento de archivo. Y yo ya no compro discos duros, Carlos. Antes compraba muchos discos duros y hasta servidores. Ahora todo lo hago en la nube. ¿Cuál es mi miedo? Que algún día me suban tanto las rentas que yo no pueda pagar.
y toda mi información se quede ahí y la tenga que bajar, pero no tengo miedo que se pierda. Que me vean, que me observen, que me pirateen. Pues ahora sí que desde que usamos Internet todos estamos expuestos a eso, ¿no? A que nos puedan hasta investigar, de que vean lo que estás haciendo. Hay cosas que de plano no vas a poder subir a la nube y vas a necesitar tus propios servidores, pero hay cosas que sí cada vez las empresas están dependiendo más. Lo voy a hablar más adelante. ¿Cuánto están ahora las empresas acudiendo a la nube? ¿Qué servicios encuentras en la nube? El Software as a Service famosos, el SaaS, es el más utilizado por todos. ¿Qué es el software? El software que utilizamos todas las empresas, pero ahora están en los servidores de estos proveedores, de estas compañías. El cliente accede ya a ellos a través del navegador web. Todo lo relacionado al mantenimiento, soporte, actualización incluso de los sistemas operativos, todo eso corre por cuenta del proveedor. Plataforma como servicio, el PaaS, famoso también. En este tipo de servicios en la nube, este proveedor también es el que te ofrece acceso a todo un entorno cloud, un entorno nube en el cual pues, todos los usuarios pueden crear y distribuir sus propias aplicaciones. Puedes crear aplicaciones y distribuirlas a través de esta plataforma como servicio, crear tus aplicaciones. Y el otro es de infraestructura as a service, el IaaS. Un proveedor, cualquiera que tú escojas, te proporciona el software y las aplicaciones a través de Internet para que tú puedas ahí hacer todo tu trabajo, tus aplicaciones. Los usuarios se suscriben al software y acceden a través de la web a las APIs del proveedor. Básicamente, puedes ahí procesar tus aplicaciones, puedes diseñar tus aplicaciones, te proveen de herramientas. Amazon Web Services tiene como 120 diferentes servicios, Carlos. Es enorme lo que ya te puede dar la nube y todos empiezan a dar mucho tipo de servicios que antes parecía increíble. Por ejemplo, ahorita puedes tener una computadora ultra poderosa teniendo una computadora muy sencilla en ti, porque rentas todo. Rentas el software y el hardware que está en la nube, está digitalizado. Y creas computadoras de este nivel, de un nivel increíblemente poderoso, para ahí correr tus aplicaciones de inteligencia artificial, de machine learning, y no tener que comprar ese equipo, porque ese equipo, olvídate, sale carísimo. Mejor pagas la renta mensual y cuando terminas tu aplicación, dejas de pagar esa renta. Disminuyes eso y ahora te vas a otro. Ese tipo de agilidad, ese tipo de rapidez es muy importante en estos tiempos, porque ni modo que ahorita en un proyecto tengas que cotizar imagínate, todo el equipo, todo tu hardware, cotizarlo, comprarlo, adquirirlo. Ya para cuando lo tienes, ya no existe la aplicación. Ya se te fue el tren. Está tan rápido todo ocurriendo que necesitas tener esa agilidad de escalar rápidamente. Hoy voy a hacer esta aplicación, rentas la máquina, rentas el acceso, la capacidad y lo haces. Ya lo terminé, ¡pum!, se va. Y eso es lo que ahorita les está permitiendo avanzar a muchas de las empresas, esa capacidad de adaptación, de rapidez, de escalabilidad. Y bueno, en cuanto a dejar tus datos en la nube y tus archivos, pues el mismo Netflix es un servicio en la nube. Las películas que vemos en Netflix están en la nube. Spotify es la nube, son canciones en la nube. Spotify renta nube para dar su servicio. Netflix renta nube para que las películas se vean. Y renta también servicios que da la nube. De automatización, de Big Learning, te venden muchas cosas, incluso hasta de Big Data. Entonces, pues mucha gente está ya en las empresas convenciéndose de que ese es el camino. Por ejemplo, RightScale. RightScale es un servicio de mucha credibilidad, de consultora de tecnológica, que dice que más del 90% de las compañías ya utilizan en Estados Unidos un servicio de cloud computing. 90% de las compañías. Y según estimaciones de Gartner, la firma Gartner, el gasto global de servicios de cómputo en la nube va a alcanzar los $482,000 millones en el 2022. $482,000 millones en el 2022, más de 100,000 millones más que en el 2020. Eso es lo que ve Gartner. Entonces, la nube se está volviendo una opción muy válida por los altos estándares de seguridad,
en tu información, la infraestructura tecnológica a la medida para las empresas, la escalabilidad rápida y sencilla para los servicios digitales y el uso y desarrollo de aplicaciones que requieren gestionarse con esta capacidad de cómputo, se pueden hacer ya directamente ahí con soluciones tan innovadoras como blockchain, como inteligencia artificial, como chatbots, como blockchain, etcétera. No hay límite para hacer ya cosas en la nube, Carlos. Es el día a día. Hoy por hoy yo veo que empresas prácticamente los contratos, inclusive los que manejamos en Open, son promedio digitales, son firmas donde tú lees el contrato, acepto, firmas y ahí mismo se está grabando y te lee tus pupilas. Wow. La tecnología de las nubes hoy por hoy, y eso es el que estamos usando actualmente en Open para los brokers y para clientes. Ya el papel ya es una cosa de los picapiedra prácticamente. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde va a evolucionar la nube, Jorge? Porque hemos visto que a través de las décadas, a través de los años, está el servicio y está el antídoto. Entonces, las empresas hoy por hoy, como ves tú, van evolucionando de una manera muy rápida. La tecnología va avanzando de una manera muy importante y cada vez lo intangible es más intangible, por así decirlo, como una manera de decirlo. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar, Jorge? Hasta donde llegue el Internet, Carlos. La nube es una consecuencia del Internet, es el almacenamiento y la capacidad de operar de manera digital las cosas. Si ahorita el Internet, que tiene de haberse creado 23, 24 años, es un adolescente. El Internet es un chavito todavía. Imagínate cuando el Internet empieza a ser ya un adulto, que tenga unos 38, 40 años. ¿Qué va a ser la nube entonces? ¿Qué clase de nube tendremos? Si ahorita todo se lo está comiendo el software, si el software se está volviendo, el mundo se lo está comiendo el software, ¿qué va a pasar en unos años? ¿Qué tipo de nube vamos a necesitar para el metaverso? ¿Qué tipo de aplicaciones vamos a necesitar para estos avances del Internet, de las cosas, de la inteligencia artificial, cada vez acaparando más las áreas? Yo creo que, olvídate, vamos a tener un Internet y una necesidad de nube exponencial, no va a tener límite, va a tender a ocupar el espacio, como lo está viendo Elon Musk con su Starlink. Al rato vamos a ver servidores en el espacio y cosas, redes de datos distribuidas a nivel planetario, a nivel espacial. No va a tener límites nuestro crecimiento, sobre todo si en las próximas décadas vamos hacia una civilización interplanetaria, si vamos a empezar a salir de la atmósfera y a visitar otros o conquistar otros espacios en el universo. Yo creo que ya no hay límite, ya no hay regreso, al contrario, este es el principio nada más. Pues es un sector exponencial, fíjate que ya se va a empezar a medir, Jorge, porque en el aspecto económico, porque ha crecido mucho el consumo y va a crecer mucho más, es el futuro, es lo que estamos viendo hoy en las empresas, y eso es un sector en el cual empleas personal, empleas servicios, cada vez es mayor, y así como el Nasdaq, que es el índice de la innovación y la tecnología en Wall Street, pues va a haber cada vez más empresas que van a enlistar empresas que se dediquen precisamente a elaborar almacenamiento en la nube, y yo creo que es el futuro que ya estamos viendo actualmente. Y va ligado, fíjate, a la energía, a la renovación sustentable. Dejamos atrás los árboles, dejamos atrás todo lo que es el uso del papel, a usar más la tecnología de una manera muy importante. Y ahorita hay 2 puntos que he estado investigando, es mi siguiente columna, que cuáles son los 2 conceptos que más están usando las empresas en su transformación digital para crecer. En primer lugar, datos, la Big Data. Los que saben aprovechar los datos ahorita se están convirtiendo en los líderes, porque es el nuevo petróleo para las empresas y para el mundo. Y 2, la experiencia al cliente.
producto de los datos. Ojo. Inteligencia artificial que te da la eficiencia en el resultado. Es lo que acomoda todo para tener un resultado. Un ejemplo, Amazon ahorita puede predecir tu siguiente compra y ya te empieza a acercar el producto cerca de tu dirección, de donde vives. A ese nivel de algoritmos, a ese nivel de data, a ese nivel de precisión está llegando para que lo recibas en 1 hora, en 2 horas tu producto. Eso es lo que viene, aprovechando los datos y enfocándonos en la experiencia del cliente, que el cliente diga, ¿qué es esto? Esto es magia. Es magia. Quien no entra al Big Data o a la inteligencia artificial está fuera de mercado, está en un proceso de extinción. Exactamente, si tú no estás usando Big Data ahorita y no estás usando algoritmos de inteligencia artificial para lograr que tu cliente tenga una experiencia, y para eso, ojo, necesitas la nube, estás fuera de la jugada, no vas a poder lograr ese tipo de eficiencias que tu competencia sí lo va a hacer, no vas a poder brindar experiencias de ese tipo al cliente. El cliente te va a desechar, tan simple como eso. Jorge, pues muy interesante tu columna, las nubes en las empresas. Definitivamente es un tema que los invito a los lectores de Open Vision, que nos ven por YouTube y por podcast, entren a la página openvision.mx y van a ver la columna de Jorge Lara Tejada, igual que de muchos compañeros colaboradores. Y pues muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. Te agradezco mucho ese tiempo que nos dedicaste para hablarnos sobre la tecnología en las nubes. Al contrario, Carlos, aprecio mucho tu labor de hacer mucho por la educación financiera y por brindar herramientas para que la gente tenga éxito en estos momentos, salga adelante en estos momentos. Jorge, una última pregunta. ¿Ahorras o inviertes? Invierto. Inviertes. Muy bien. Me gusta invertir, porque lo oí de ti, no se logran grandes cosas si no hay riesgo, y la inversión es un riesgo. Y eso lo aprendí de ti. Correcto. Pues muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy buena respuesta. Obviamente es la respuesta más inteligente para poder generar un mayor rendimiento. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista y nos vemos para la próxima. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. Y así terminamos Open Vision Radio Podcast, episodio número 9. Los invitamos a que vean la revista Open Vision User Market, en el cual está la portada AD Syntec. El tema es temática de la revista, donde hablamos de la música y la economía. Grandes columnistas como Arturo López Gavito, Alberto Peláez, Valentina Nazraki, Nayo Escobar, Juan Ramón Palacios, entre todo el equipo de analistas de Open. Los esperamos también a que visiten openvision.mx, ahí se van a enterar sobre todo los contenidos de cultura financiera que promovemos. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados.